El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Jesús se hace presente a orillas del mar de Genesaret. Dice la palabra de Dios, estaban echando las redes, Simón Pedro, acababan de llegar, estaban lavando las redes, Simón Pedro, todavía se llamaba nada más Simón, estaba lavando las redes con sus hermanos. Toda la noche habían intentado pescar y no habían encontrado nada. Lo que pasa es que a veces los bancos de peces se sumergen y entonces nadie puede pescar nada. Cuando los peces salen arriba, por eso llevan algunos vigías en algún poste, porque con la luz de la luna brillan los peces y se sabe hasta qué tipo de pescado es el que está por ahí. Esto lo sé porque estuve en una isla rodeado de pescadores, entonces de esta manera ellos saben más o menos incluso qué tipo de pescados hay. Pero cuando se sumergen en lo profundo, pues ya no hay manera de pescar. Y eso es lo que le pasó a Pedro y a todos los pescadores. Toda la noche buscando peces, no encontraron, echando las redes por todos lados y no pescaron nada. Nada pescaron. Por eso va a ser tan impactante para Pedro, que sabía que no había peces en ese momento. Pero fíjense las características del milagro. Primero, Pedro deja subir a Jesús a la barca. Primer paso. Pedro deja subir a Jesús a la barca, ¿sí? Si nosotros no dejamos entrar a Jesús en nuestra vida, no entra. Él es muy caballeroso. Si nosotros no le dejamos entrar, Él no va a entrar. Por eso el primer paso es darle el permiso de entrar en nuestra vida. Es su casa, pero nos la dejó para que la administráramos y nos respeta la libertad que nos dio. Por eso nos pide permiso para entrar en su casa. Si nosotros somos malos administradores, diremos: es mi cuerpo, es mi vida, y así seremos ladrones de lo que le pertenece a Dios. Le estaremos robando lo que le pertenece a Dios. Pedro deja subir a la barca a Jesús y Jesús le pide algo extraordinario. Pedro, vuelve a meter toda la noche. Esto es muy pesado, toda la noche tratando de pescar. Están desvelados. La gente desvelada somos más tercos y más cerrados cuando estamos desvelados. Y Jesús le dice a Pedro algo que parece una insensatez: sube otra vez en la barca, lleva la mar adentro. Pedro le hubiera podido decir: mira, Señor, tú serás muy bueno para predicar, pero aquí en el mar, Pedro ya ven que nació en el mar, él.
Los pañales tenían dibujado ahí el arca de Noé, todo lo de la vida de Pedro se relacionaba con el mar, conocía el mar, por eso dice, no hay nada, hemos trabajado toda la noche, yo sé que no hay nada de peces, pero confiando en tu nombre, confiando, esto que parecía una desconsideración de Jesús, ya está cansado Pedro. Y sobre el cansancio de Pedro, regresa al mar y vuelve a echar las redes. Cansado Pedro, no fue después de que se levantó, no fue en un momento después de una fiesta, no. Pedro está toda la noche sin dormir y sin embargo parece esto una desconsideración, pedirle que se regrese nuevamente al mar. Pero no es una desconsideración, puesto que va a regresar Pedro con más de lo que él podía alcanzar con sus propias fuerzas y con su conocimiento. Y no solamente estoy hablando de la gran cantidad de peces, sino de la fe que se va a despertar en Pedro, cuando va a reconocer a Jesús como un hombre fuera de lo ordinario. Hasta ahí llegaba en ese momento. Hasta ahí llegaba, todavía no le alcanzaba, todavía no venía la luz del cielo como para que lo descubriera como el Mesías que después va a dar el testimonio Pedro. Así de que aquí estamos viendo algo muy importante, obedecer a Dios. Fíjense el verbo, vamos a resaltar el verbo, obedecer a Dios tiene como consecuencia bendiciones materiales, estamos hablando en el orden material. Obedecer a Dios tiene un efecto de bendiciones, o podríamos decir el inicio de una serie de bendiciones, porque depende si nos mantenemos en la obediencia o no. Nos mantenemos en la obediencia y el Señor no defrauda al que pone su confianza en Él. Muchas mamás han orado mucho por sus hijos, han orado, han echado sus redes para rescatar a sus hijos y nada, por más que han orado, han pedido, han llorado, pareciera como si Dios no escuchara o como si no quisiera escuchar. Pero cuando nuestro buen Dios te pide algo en lo que tantas veces has fracasado, pero ahora Dios te lo pide, en ese momento se hace posible. La obediencia provoca milagros. Fíjense el milagro de los leprosos. Vienen 10 leprosos, si se acercan el pueblo los hubiera apedreado, ellos no se podían acercar, tenían prohibido acercarse a la gente, se ponen a una distancia donde pudieran ser escuchados. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieren que haga por ustedes? La libertad humana. ¿Cómo Dios no se adelanta a hacerle el bien al que no lo pide? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Que sanemos. Vayan con los sacerdotes, preséntense a los sacerdotes para que se confirme la sanación. Pero todavía estaban leprosos. Se dan la vuelta y corren hacia donde están los sacerdotes. En la obediencia vino el milagro. En la obediencia, durante la obediencia se suscitó el milagro. Entonces para nosotros, lo que nos toca a nosotros es la obediencia. Los milagros los hace Dios, nosotros lo obedecemos a Él. Si nosotros fuéramos más obedientes a Dios, nos habíamos acostumbrado a ver milagros, pero ahora nos asombramos cuando vemos milagros. Me acuerdo en un lugar, parecía chiste lo que hacían, pero no era chiste, no era broma. Un lugar donde decían, en un monasterio donde había un monje que hacía milagros, y se juntan camiones de gente. Ya ven que donde huele a milagros se junta la gente, camiones de acá, y van a ver al monje que hace milagros, y llegan ahí toda la gente y preguntan a otro de los monjes que estaba ahí, oye, ¿qué milagros hace este monje? Y vuelta le dice, la voluntad de Dios. Es que ya es un milagro que alguien haga la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, podemos decir, hace milagros, está haciendo la voluntad de Dios. Qué triste, porque por eso no hay milagros. No se ven los milagros a nuestro alrededor, pero es porque nos está faltando la obediencia. Si el Señor nos pide que hagamos algo que es inútil, se vuelve algo posible. Algo posible, aunque siempre había sido algo inútil, ahora se volverá algo posible. Entonces el primer paso es dejar de subir a Jesús en nuestra barca, es decir, hay que dejarlo entrar en nuestra vida para que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. No es decirle a Jesús, ven a mi vida para que hagas mi voluntad, porque eso nos haría daño a nosotros.
Nos podríamos llenar de soberbia, nos podríamos llenar de orgullo, de vanidad, si Dios empezara a manifestarse a través de nosotros antes de purificarnos. Entonces podríamos caer en un montonal de problemas de estos. Por eso el Señor se reserva estos milagros para regalárselos a los que no se pueden destruir. Y aún así, cuando a veces las personas están medias preparadas, echamos todo a perder. Me acuerdo, hubo un milagro eucarístico, no me acuerdo si fue en Argentina. Hay un milagro eucarístico y es en una parroquia, y entonces vienen y entrevistan al sacerdote. Oye, ¿por qué cree que hubo este milagro eucarístico? Y el padre, es que yo desde seminarista siempre hacía una hora santa. Ay, un milagro eucarístico porque alguien hace una hora santa. Mis hijos, los milagros eucarísticos tienen la característica triste de que Dios se hace visible porque nadie cree. Porque nadie cree. Los milagros eucarísticos se han suscitado cuando no se cree, no cuando se cree mucho. Porque cuando se cree mucho, no hace falta un milagro eucarístico. Ya se cree, entonces no hace falta un milagro eucarístico. Aquel sacerdote que estaba consagrando decía, Señor, pero es posible, será verdad que tú desciendas del cielo y que esto se convierta en tu carne. No puedo, no me cabe aquí en la mente. No entiendo, y hasta decide dejar el ministerio, y es la última misa que va a celebrar, y eso porque había el compromiso. Y cuando está la consagración, levanta la hostia consagrada, levanta el cáliz y queda salpicado de sangre. Escucha como un azote y queda salpicado de sangre, y la voz de Cristo, ¿quieres más? Ahí estaba verdaderamente el Señor. Eso es para caer de rodillas avergonzado como Pedro, a llorar por haber negado tantas veces la presencia real y verdadera de Jesús bajo la forma sacramental de pan. Los milagros muchas veces, estos milagros eucarísticos se suscitan muchas veces ante la incredulidad de nosotros, Les decía de el milagro de allá también de Argentina, aquel sacerdote que no purificó bien el copón, no purificó bien el corporal, y de repente el Señor permite el milagro eucarístico y todas las mínimas partículas que estaban allí en el corporal se convierten en carne. Ahí se empieza a manchar de sangre, a impregnar de la sangre de Cristo el corporal. Hay tantos milagros que el Señor ha suscitado ante la indiferencia de nosotros. Cuando tuve la gracia de estar en Italia, fui a varios lugares donde estaban los milagros eucarísticos, tuve esa dicha. Uno de ellos es el milagro donde el sacerdote también va a dejar el ministerio, no puede creer y no quiere mentirle a la gente sobre algo que él no cree que se haga presente Jesús en la Eucaristía, mejor decide dejar el ministerio. Pero le piden que vaya a ver un enfermo y le lleve la comunión. Y también dijo lo mismo, bueno, es el último acto sacerdotal que voy a hacer. Pero como no creía, agarra del sagrario una hostia, la pone en su libro de oraciones y se lo lleva. Llega allá con el enfermo, hace las oraciones, abre su libro para sacar la hostia consagrada, convertida en sangre allí. Manchadas, impregnadas todas las hojas de ese libro de oraciones de sangre, y cae de rodillas el sacerdote. Los milagros se han dado, estos milagros eucarísticos se han dado ante la falta de fe. No es cuando hay mucha fe, sino cuando hace falta la fe. Por eso a mí hasta me da miedo que nos vaya a dar un milagro eucarístico. Significa que no hemos creído, que necesitamos un empujón, que no estamos convencidos de la presencia de Dios. Hay que dejar entonces a Dios entrar con todo su misterio en nuestra vida para que reine, para que Él se haga su voluntad y no la nuestra, para que se haga su voluntad. Por eso dice Pedro, no hay nada. Entonces no quiero ir, pero confiando en tu palabra, lo voy a hacer. Ese es clave para nosotros. Ese es algo clave. Cuando nosotros hacemos las cosas por obediencia, llueven las bendiciones. Cuando hacemos las cosas confiando en Dios, llueven los milagros. Pero hay que dejar el pecado. No podemos esperar que lluevan milagros, no podemos esperar que tengamos fe y confianza verdadera si seguimos pecando. Si seguimos pecando es porque no nos interesa ofenderlo, no nos duele ofenderlo. Y si no nos duele ofenderlo, signo de que no creemos lo suficiente en Él.
Porque si creyéramos lo suficiente en Él, lo amaríamos. El que lo conoce a Dios no puede no amarlo. Es imposible no amar a Dios si se le conoce. Cuando no se le conoce, es fácil todo. Vivir una doble vida, vivir en pecado, hacer y deshacer, destruir una vida, de almacenar venganzas en nuestro corazón y todas estas cosas, aplicar la venganza en nuestro corazón, y de todos modos seguimos pensando que estamos bien con Dios. El que no lo conoce puede hacer esas cosas, y aunque diga que tiene fe, no verá milagros, no los va a encontrar en su camino. No hay milagros en tu camino, detente y revisa la situación. Revisa si estás haciendo la voluntad de Dios o solamente la tuya. Revisa si eso es lo que estás haciendo, porque no se trata de hacer el bien, lo hemos dicho muchas veces, se trata de hacer la voluntad de Dios, no el bien, la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es el más grande bien. Es el más grande bien. El mayor bien que yo puedo hacer por ustedes es hacer la voluntad de Dios, porque entonces Dios se manifestará a través de mí. Si no se manifiesta Dios a través de mí, ¿qué es lo que les voy a dar? De lo que yo soy. Y lo que yo soy no me alcanza ni para mí. ¿Cómo va a alcanzar para ustedes si no me alcanza ni para mí mismo? Por eso la necesidad de la confianza en Dios. Y para eso hay que conocer a Dios, hay que darnos tiempo para interiorizar, hay que darnos tiempo para tener momentos más íntimos con el Señor, diálogos más profundos. Es como en el noviazgo. En el noviazgo, cuando se hacen novios, hablan y hablan y hablan y hablan. Parece que si se callaran se asfixian, ¿verdad? Como si se cierran la boca, se asfixiaran, hablan y hablan y hablan y hablan. Conforme va madurando el amor, hay más silencio, hasta que llegue el momento en el que basta con que estén en una banca recargados el uno sobre el otro, disfrutando la existencia de aquel, sin pensar en otras cosas que manchan el verdadero amor. En el noviazgo, simplemente disfrutando la presencia. ¿Por qué tú y yo no podemos llegar ante el Señor y disfrutar su presencia? Hay algo entonces que estamos haciendo mal. No vemos milagros y no lo disfrutamos. Detén tu vida y revisa qué es lo que estás haciendo. Tal vez tú y yo estemos sirviendo a Dios, pero no vivimos en su reino. Estamos sirviendo a Dios, pero Dios no reina sobre nosotros, sino que nosotros reinaríamos sobre nosotros mismos. Por eso repito, la obediencia trae bendiciones y la confianza trae milagros. Aquella mujer con el flujo de sangre, si logro tocar la orilla del manto, sanaré. Simple confianza, simple confianza. Y se hizo el milagro sin que Jesús se diera cuenta. Jesús sintió que una fuerza milagrosa salió de él. Sintió, no quiso, sintió que una fuerza milagrosa. Vean el poder que tiene la confianza en Dios. Pero la confianza en Dios implica conocerlo e implica que estemos en lucha contra el pecado. Tal vez no hayamos dejado el pecado. Tal vez es que ya cuando nos dijeron esto es pecado, a lo mejor ya teníamos el vicio de eso. Ahora estamos contra los vicios, ahora estamos luchando para salir adelante, ahora estamos luchando para dejar el pecado. Con eso es suficiente. Con que estemos en una verdadera lucha, no entregándonos y abrazando el pecado con la mayor de las facilidades como siempre se había hecho. Entonces es importante estos elementos. Repito, la obediencia trae bendiciones, la confianza trae milagros para nosotros, porque el Señor no defrauda al que confía en Él. Pero para que estos entonces surjan efectos, es necesario dejar entrar a Jesús en nuestro corazón, dejar entrar a Jesús en nuestras vidas para que Él la dirija. Es muy importante esto. Cuando estuve yo en aquella isla de Cedros, me acuerdo, fuimos a otra isla cercana que se llamaba Isla Benitos. Vamos a esa isla, ahí estuve con los pescadores, celebré sacramentos, etcétera, y regreso. Cuando ya veníamos de regreso, bajo un banco de neblina profundo, no se veía más que a 2 metros después de la lanchita en la que íbamos de motor. Cuando yo vi ese banco, dije, no, ya no la hicimos, no se ve dónde está la isla a donde vamos. Aquella isla tenía una montaña grande, entonces era muy fácil, pero ya con el banco de neblina no se veía más que a 2 metros. Yo dije, en la torre nos vamos a tener que quedar aquí, los compromisos de mañana no sé cómo los voy a sacar, pero todo siguió, toda la gente normal, y subirnos.
¿Puedes llegar a la isla? Sí, sí, súbanse. Nos subimos, no traía ni siquiera una brújula como para irnos derecho. Pues bueno, dije, a ver si no se le acaba la gasolina, nos quedamos por ahí varados, quién sabe qué pasa. Si agarra el motorcito, no se veía nada. Llegamos exactamente donde teníamos que llegar. El que sabe, sabe. ¿Quién va a dirigir nuestra vida? Pues el que sabe. Si nosotros supiéramos, no estaríamos como estamos. El que sabe, sabe. Entonces tenemos que dejarle al Señor, dirige tú, porque yo no alcanzo a ver nada. Yo no le atinaría. No le atinaría, porque aunque yo sepa dónde está la isla, la fuerza de la corriente marina me va a sacar de rumbo. Solamente el que conoce el mar puede andar en él a sus anchas, como esos pescadores, porque ya conocían los efectos del mar y entonces sabían cómo manejarlos. Eso es lo que nos falta a nosotros, tener la confianza en el Señor, no en nosotros. No es decirle, Jesús, súbete a mi barca y yo la llevo. No, no se puede. No se puede, porque cuando lo hizo así Pedro, ¿a dónde llevó su barca? A la tormenta. ¿No terminó gritando, Señor, sálvanos? Pues no, que muy salsa, Pedro. No, que tú vete a descansar. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Por eso tenemos que tener la suficiente humildad, el mínimo del conocimiento de quién es Él, el mínimo de conocimiento que quién es Él. Y repito, algo de lo que estamos viendo en la mistagogía, eso se ve en el canto del Gloria de una manera muy especial, en el canto del Ten Piedad, en el canto del Santo. Son tres momentos importantísimos donde uno puede medir, es un termómetro para medir cómo va a ser la consagración, cómo va a ser la comunión. Es un momento muy importante que muchos nada más tratan de cantar, y no se trata de eso nada más, es muchísimo más que eso, muchísimo más que eso. Entonces, es indispensable dejar entrar a Dios en nuestras vidas para que Él dirija nuestra vida. Nuestro buen Dios quiere para nosotros una vida llena de bendiciones. Nosotros no fuimos creados para estar enfermos, ni achacosos, ni con problemas. Nosotros no fuimos creados para estarnos cuidando de depredadores. El ser humano no tiene depredadores. El ser humano no, todos los demás animales forman parte de la cadena alimenticia. Nosotros estamos encima de todo. ¿Por qué se desbalanceó todo aquello? Por el pecado. Entonces tenemos que atacar el pecado para recuperar aquello que se perdió con el pecado original, que es algo que Jesús ha venido a regresarnos a través de sus méritos y no de nosotros, a través de sus méritos. Es que Dios quiere hijos felices. Ustedes cuando tienen hijos, varios de ustedes los han tenido y los tienen, cuando ustedes tienen hijo y un hijo deprimido, ¿cómo se sienten ustedes? Cuando su hijo no es feliz, tampoco lo pueden ser ustedes. Y así estamos con Dios, las caras que traemos. Yo no sé cómo no se deprimen más los que nos rodean, ¿verdad? A veces tenemos unas caras donde estamos sumergidos en el dolor, en las penas. ¿Y de qué platicamos? ¿Solamente de lo que nos duele? Cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Me duele aquí, me duele acá, me duele allá, me duele aquí, me duele... Todo nomás lo que nos duele. Es impresionante donde estamos nada más clavados nosotros. No compartimos lo bueno de nuestra vida, solamente las desgracias, y luego empiezan las competencias. Ah, sí, a ti te duele una pierna, pues a mí me duelen las dos. Ah, sí, pues a mí me duele la cabeza. No tienes una idea, es una migraña que me hace llorar. Ah, sí, pues tú no tienes cálculos en los riñones. Oh, ¿cómo es posible? No, pero es que tú no tienes quistes. Y empieza la competencia. A ver quién sufre más. ¿Te imaginas ver eso en tus hijos? Una competencia, a ver quién sufre más. ¿Qué quiere decir? Que no tienen la capacidad de hacerlos felices. Cuando nosotros no somos felices, independientemente de las circunstancias, entonces hacemos ver como si Dios no tuviera la capacidad de hacernos felices. Es porque estamos ciegos, es porque no lo hemos dejado entrar en nuestra vida, es porque Él no dirige, por eso estamos así, porque Él no dirige, creemos en Él. Tal vez esperamos en Él, tal vez llegamos a confiarnos un poquito en Él, pero no para que dirija nuestra vida. Entonces no podemos ver estas bendiciones. Pedro va a dejar todo entonces, lo deja todo para poder seguir a Jesús. Primero es la obediencia,
porque la obediencia nos va a abrir los ojos a quién estamos siguiendo, a quién estamos siguiendo, la confianza. A mí me tocó hacer ese acto de confianza, pero en un ser humano. Cuando me trajeron en esa lancha, a ver si le atina, es un ser humano. Pero en Dios no hay pierde. Cuando Dios dirige, no hay pierde. El Señor llega donde tiene que llegar, pase lo que pase, venga lo que venga, no importa. Él a una sola orden suya calma el mar, o obedece el mar y obedece el viento, a una sola orden suya, no tiene que hacer más. Por eso cuando Pedro ve el milagro, deja todo y sigue a Jesús. Nosotros hemos visto milagros. ¿Tú has visto milagros de Dios? No contesten, pero piensen, ¿han visto milagros de Dios? ¿Han visto algún gran milagro de Dios en sus vidas? Porque a Pedro le bastó uno para convertirse. Nosotros, ¿cuántos milagros hemos visto y seguimos llevando nuestra misma vida de siempre? Nuestra misma vida, a veces vida miserable de siempre. Por eso no es suficiente entonces con creer en Dios. Hay que dejarlo entrar en nuestra vida y hay que aprender a dejarlo todo, a disponernos, a confiar, dejar todo en el Señor para que Él vaya haciendo su obra en nuestras manos, con sus manos en nuestra vida, que Él vaya haciendo su obra. Pero nos va a pasar igual que Pedro. Pedro le dice a Jesús: Señor, nosotros, lo dice bien orgulloso Pedro, nosotros dejamos todo por ti. Sí, cierto. ¿Qué dejó Pedro? Una barca vieja y unas redes remendadas. Tenía esposa, pero no tenía hijos, Pedro. Y sí tenía suegra. O sea que no crean que era muy bonita la vida de Pedro. Dejamos todo, Señor, para seguirte a ti. Pedro no dejó todo, mis hijos. Pedro encontró todo. Pedro no dejó todo, encontró todo. Encontró. ¿Qué es lo que dejó Pedro? Dejó de ser pescador. ¿Y en qué se convirtió? En el primer papa de la iglesia de Cristo. ¿Pedro dejó algo? Pedro encontró todo, alcanzó todo. La obediencia, la simple obediencia, la confianza en el Señor. Por eso tenemos que esforzarnos por dejar de tratar a Dios como si fuera una máquina de las que le pones una moneda y sale un milagro. Le ponemos una veladora o dos veladoras y sale un milagro. Tenemos que dejar de ver a Dios como el simple proveedor de nuestras necesidades, porque Dios es mucho más que eso para nosotros. Debe de ser mucho más que eso. Mucho más que eso. Tenemos que dejarlo entrar en nuestra vida con autoridad. Con autoridad. Yo le tengo que decir: te entrego las llaves de mi vida. Haz de mi vida lo que quieras. Te doy permiso de que arranques lo que quieras arrancar y pongas lo que quieras poner. Con autoridad para hacerlo. Y lo hace con mucha caridad. Con mucha caridad el Señor. No crean que se va a ensañar con nosotros porque somos pecadores. No, el Señor hace tantas cosas con tanta caridad. Por poner un ejemplo, cuando Jesús le dice a Luisa Picarreta: te voy a regalar el don de la crucifixión para que estés conmigo en la cruz. Luisa lo amaba. Si a nosotros nos dice eso, temblamos. Luisa estaba enamorada de él, no solamente del hombre físico, estaba enamorada de Dios Luisa. Y entonces le dice: prepárate, y Luisa se prepara, y de repente llega Jesús: te voy a crucificar tal día. Sí, para poder estar los dos en la cruz, decía Luisa: voy a estar con mi amado en la cruz. Esto nos va a unir, los dos vamos a estar unidos por los mismos clavos. Luisa estaba fascinada, y llega Jesús y le dice, trae una cruz. Dice Jesús: creo que la cruz es muy grande, y se va. Pero Señor, ya me habías dicho, y se le desaparece el Señor. Y luego vuelve a venir otra vez y trae otra cruz más pequeña. Creo que está muy pequeña la cruz. Y Luisa: ya crucifícame, quiero estar unida a ti, quiero estar unida a ti. Creo que la cruz es muy pequeña. Y se vuelve a ir el Señor. Y así la trajo hasta que le tuvo que rogar Luisa: ya, por favor, como sea, quiero estar unida a ti. Quiero estar unida a ti. Y Jesús ya por fin agarra un clavo, le pone el clavo en la mano, así nada más poniendo por encima, sin golpear ni nada. Le pone el clavo en la mano y voltea y le dice: ¿te duele? Esa es la ternura de Dios con cada uno de nosotros. No quiere que te duela nada. No quiere. Es como la mamá que cuando su hijo se cae y se raspa, le lava
con agüita, no con alcohol, porque con alcohol le arde. Con agüita y con un trapito casi por encima, casi ni lo alcanza a tocar para que no le duela. Estos sufrimientos que nosotros decimos que nos están despedazando y acabando la vida, es la manera más tierna como nos puede tratar Dios de acuerdo a lo que nosotros merecemos. Es la manera más misericordiosa que nos puede tratar Dios. Las heridas Él no las hizo Él, pero sí tiene que sanarlas. Y le duele a Él que nos duela a nosotros. Es algo que mucha gente no sabe. A Dios le duele. Muchos nada más piensan en la justicia divina. No saben que a Dios le duele lo que a nosotros nos duela. Tanto es su amor y tanta es su misericordia. Por eso dejarle las llaves es un acto de confianza, de conocer en Él. Te confío mi vida. Ya no me importa lo que me pase es lo que tú permites y era de plano necesario, conveniente para mí. Que lo entienda o no lo entienda en ese momento, no sé. Luisa Picarreta va a llegar a entender lo que es el amor dándose completamente. Cuando en una ocasión Jesús llega y ella tenía los 5 estigmas, pero los tenía invisibles. Hay personas que los tienen visibles, el Padre Pío los tenía visibles, San Francisco de Asís, pero algunos los tenían invisibles, como Luisa Picarreta. Y hasta la fecha algunos tienen los estigmas, pero invisibles. Y entonces Jesús a veces le daba los dolores. Yo conozco un monje estigmatizado que todas las Semanas Santas, cada Viernes Santo, es un sangrado muy profundo, unos dolores de la crucifixión. Tiene que estar el doctor, tienen que estar enfermeras para que lo atiendan, porque no crean que es nada más así, ay, de repente salió sangrita. No, se revuelca, aúlla, grita, lo tienen casi que amarrar porque los dolores son impresionantes. Entonces tiene que haber un doctor ahí para que lo esté ayudando porque es un dolor muy grande, pero van conociendo a Dios y terminan deseando esto. Cuando Jesús le regala beso a Luisa Picarreta, pero de repente un día Luisa amanece sin dolores, sin nada, no siente ni los estigmas, no siente nada, no hay problemas. Entonces dura así como 2 días y de repente se aparece Jesús y le dice: Luisa, se ve que ya no me amas. Y Jesús le dice: Luisa, ¿cómo te atreves a decirme a mí que soy amor, que no te amo? Pues no, dice Luisa, ¿no me amas? Todos los esposos comparten todo con su esposa. ¿Tú no compartes tus sufrimientos conmigo? Se nota que no me amas. Oh, qué bravo amor. ¿Cómo se comprenden los crucificados, los que aman, se entienden? Nosotros lo que nos pasamos la vida es pidiéndole no sufrir y no sufrir. Y de veras, ¿ustedes creen que si Dios nos quitara todos los sufrimientos, nos uniríamos más a Él? Es el único hilo que le queda a Dios para no soltarnos completamente, el sufrimiento. Sin el sufrimiento, quién sabe dónde estaríamos. Por eso es tan importante la consagración. Entregar nuestra vida, consagrársela a Él para darle toda la autoridad. Y si ustedes tienen hijos, conságrenle a sus hijos. La autoridad de los padres sobre los hijos es muy grande. Conságrenle ustedes a sus hijos a Dios, conságrenselos a la Santísima Trinidad. El Señor sabe qué hacer con ellos. Que Él haga lo que Él quiera, lo que Él le parezca bien con nuestra vida. Nosotros no deberíamos de hacer tanta resistencia a las cosas, a la voluntad de Dios. No deberíamos. Se supone que, como meditábamos hace un momento, el día de nuestro bautismo morimos con Cristo y los cuerpos muertos no sienten. ¿Por qué nosotros sentimos tantas cosas? ¿Será porque estamos muy vivos para nosotros mismos? Quiere decir que no nos hemos entregado, que no hemos muerto, y mientras no muramos a nosotros mismos, seguiremos sufriendo, y mucho seguiremos sufriendo. El día que nos abandonemos en Él, ya que se puede hacer. Cuando empezaron a atacar al obispo Fulton Sheen, él decía eso: ¿por qué atacan a un cuerpo muerto? ¿Qué le pueden hacer a un muerto? Yo ya me morí, yo ya desde hace mucho me morí, ya estoy muerto en Cristo para tener vida en Él. Ahora es Cristo, decía San Pablo, ya no soy yo, ahora es Cristo el que vive en mí. ¿Qué le pueden hacer? Nada, porque ya es Cristo el que vive en Él, ya no le pueden hacer nadie, absolutamente nada. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. El problema es que cuando nosotros llamamos a Cristo, le pedimos a Él
pero no nos abandonamos y hasta terminamos traicionando al Señor. Es necesario entonces que nos quedemos con Jesús, no solamente hablarle a Él, sino quedarnos con Jesús para que la bendición continúe y se siga multiplicando. Empezaríamos a ver milagros sobre milagros, tendríamos que acostumbrarnos a ver milagros a nuestro alrededor, tendríamos que acostumbrarnos, pero esto implica un esfuerzo de nuestra parte, pero es un esfuerzo no físico, es un esfuerzo de ¿qué? De confianza en Él, hay que conocer a Dios. Es necesario dejarlo todo. Y esto significa, ¿no? Al decir hay que dejarlo todo, no significa que todos tienen que hacerse monjes o monjitas. No, dejarlo todo significa conocer su doctrina y asumirla en nuestra vida, imitar la vida de Cristo para demostrarle que queremos ser de Él. Somos su cuerpo. Y se imaginan si ustedes vieran en la calle una persona que va caminando y con una mano se da cachetadas y luego se detiene y con un pie se da patadas, ¿qué pensarían? Esa persona está loca. Esa cabeza no está manejando todo el cuerpo. Si tú y yo hacemos nuestra voluntad, ¿cómo somos cuerpo de Cristo que no maneja la cabeza? ¿Cómo? Por eso es que hemos dado un pésimo testimonio al mundo de lo que es verdaderamente Cristo, porque hacemos nuestra voluntad y eso ha hecho un pésimo testimonio, ausencia de milagros, ausencia de paz, ausencia de amor, todo para lo que fuimos creados. Entonces hay que dejarlo todo. ¿Qué tendremos que dejar? Pues cada quien tiene que dejar cosas diferentes. Alguien va a tener que dejar la televisión con sus telenovelas, otros van a tener que dejar las redes sociales, porque ahí se van horas y horas en un pequeño descuido. Otros van a tener que dejar cierta música que exalta lo que Dios aborrece. No podemos. Las películas que ahora le llaman de acción, que en realidad son simplemente violencia, muerte, destrucción. No puedes llenarte de Dios después de eso, no puedes llenarte de Dios, tienes que escoger entre el mundo o Dios. Ese es el sacrificio de nosotros. Cristo está en la cruz sacrificado, el sacrificio de nosotros es incruento, es decir, sin derramamiento de sangre. El no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Él. Ese es el sacrificio de nosotros. Otros van a tener que darse más tiempo para conocer a Dios, porque no pueden obedecer a Dios, no lo conocen, no conocen a Dios, no tienen ninguna intimidad con Él. Por eso solamente hacen lo que se les ocurre, lo que quieren hacer, le ofrecen a Dios lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Aunque vengan a la iglesia y le pregunten al Señor qué quieres que haga, somos como esa niña, ¿verdad?, que llegaba y le decía a su mamá: mamá, ¿en qué quieres que te ayude hoy? Y la mamá le decía: muy bien, gracias, mi hija, mira, por favor, ayúdame con la cocina. Y se iba y lavaba el baño. Terminaba el baño: mamá, ¿qué quieres que te ayude? Mi hija, es que en la cocina lo que me interesa. Se iba y barría el patio. Mamá, ¿qué quieres que te ayude? ¿Para qué me preguntas? Haz lo que te dé tu gana. Así venimos con Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Luego salimos y hacemos lo que nos da nuestra regalada gana. Así decía el Señor: ¿para qué me preguntas? Vas a hacer lo que tú quieras. No vas a hacer lo que yo te diga. ¿Para qué me preguntas? ¿Para qué me preguntas? Entonces hay que aprender también esto, hay que detener nuestra vida, hay que conocer a Dios, hay que conocerlo y vamos a ir entendiendo las maneras como Dios se mueve, como Dios habla, las mociones internas. Vamos a poder ir diferenciando cuando es del enemigo, cuando no es del enemigo. Para eso hay que diferenciar entre la paz y la quietud. El que no sabe diferenciar entre la paz y la quietud nunca sabrá quién le está hablando, nunca sabrá quién le está hablando. En el corazón podemos saberlo, pero si sabemos diferenciar entre la paz y la quietud es cuando simplemente no sientes nada. Todo se quitó, se quitan cosas, perturbaciones, dolores, se quitó todo está quieto, pero ahí está, pero quieto todo. Es diferente de tener paz. El enemigo no puede darnos paz, solo puede dejarnos quietos. Esa es la gran diferencia para discernir, ¿será Dios o no será Dios? ¿La paz o la quietud? Pero el que no sabe diferenciar, pues no tiene elementos para saber y tendrá que hacer según le parezca bien. Según le parezca bien. Les digo, todos tenemos que hacer algo. Hay quienes tienen que pedir perdón, hay quienes todas estas cosas. Cada quien sabrá en su corazón qué es lo que necesita dejar para poder seguir a Jesús. Si hacen esto, el milagro de la conversión lo veremos pronto en nosotros. Si hacemos esto, ahí es el inicio del milagro de nuestra conversión.
pues dejaste verdaderamente entrar a Jesús con autoridad en tu vida. Y ese milagro de conversión en ti ocasionará la conversión en tu familia, en tus hijos. Si eres de los que no obedecen a Dios ni confían en Él lo suficiente, date tiempo para conocerlo. Pues son tan importantes las horas santas. La hora santa es dejarlo todo para estar con Él, solo con Él. Y por eso tratamos de guiar una hora santa donde no nomás vengamos a pedir y pedir y pedir y pedir. Una hora santa, estamos en ese momento como las flores bajo el sol. Cuando una flor está bajo el sol, está agarrando vida. Nosotros también cuando estamos delante de Dios, no pensando en nosotros, sino pensando en Él, enfocados en Él, empezamos a recibir vida. Necesitamos esa vida, necesitamos esa vida. Si no le damos tiempo a Dios, pues no le habremos dado tiempo verdaderamente para nuestra salvación. Por eso, si ustedes todavía no ven milagros ni nada de estas cosas en sus vidas, entonces denle un poco más de tiempo a Dios para conocerlo. Un poco más de tiempo, no tanto de la lectura de los libros de los santos. Eso ayuda mucho, nos dan algunos consejos, pero como no tenemos el mismo carácter, temperamento ni las mismas experiencias, pues cada quien tiene un camino diferente de santificación. Yo no puedo ser santo como fue San Francisco de Asís, no, ni como fue Santo Tomás de Aquino. Era muy inteligente ese hombre, una de las mentes más brillantes que ha habido en la historia de la humanidad, no solamente de la iglesia. Santo Tomás de Aquino, una mente brillantísima de él. Yo no tengo una mente brillante, ¿cómo voy a alcanzar la santidad por el camino de él? No puedo, yo tengo mi propio camino. El Señor hizo un camino para mí. Entonces yo tengo que buscar, tengo que encontrar ese camino que Dios hizo para mí. Tengo que darle tiempo a Dios para que pueda haber este encuentro con Él y podamos así crecer en la amistad, en el conocimiento mutuo. Dios me conoce y yo lo conozco a Él. Dios me ama y yo lo amo a Él. Empezamos a ver un conocimiento de ambos. Los dos empezamos a conocernos. Dense un poco de tiempo, porque ese tiempo disminuirá los sufrimientos en la tierra y en el purgatorio. Es oro molido lo que ustedes le den a Dios, no es tiempo perdido. Disminuirán su sufrimiento aquí en la tierra. Aunque sufran, será un sufrimiento con sentido, un sufrimiento que tiene un valor, un sentido, un porqué, un para qué, tiene todo, y es cuando se puede sufrir. Si sabemos lo que vamos a alcanzar, se puede. Tantas cosas, el niño que no quiere comerse los frijoles o las lentejas, y la mamá le dice, ándale, cómete las lentejas, y no quiere comerse las lentejas. Si te comes las lentejas, te doy este chocolate. ¿Se acaban las lentejas? Si nosotros Dios nos viera, mira lo que vas a recibir si haces esto, si aceptas esto, si soportas esto, vas a purificarte con la purificación, vas a tener más salud, vas a tener más luz, vas a tener más amistad de mía, vas a tener más mi presencia, nos abrazaríamos de la cruz, de lo que nos va a acercar a Él, pero hay que conocerlo, hay que estar más cerca un poquito de Él, hay que estar un poquito más cerca de Él. Entonces hay que buscar esa manera de conocer a Dios y te vas a dar cuenta de que no es pesado, no es difícil obedecer a Dios, no es difícil confiar en Dios si lo conoces. Si no lo conoces, sí es difícil confiar en alguien que no sabes si le va a atinar o no le va a atinar. Si no sabes, como yo iba en aquella lancha, sí me subí a la lancha, pero me iba mordiendo las uñas. Confié que me podía llevar, pero de todos modos, hasta que llegué estuve tranquilo. Con Jesús es diferente. Con Jesús es subirte en la barca y se acabó. Como cuerpo muerto. Su voluntad. ¿Cuál es? No me importa. Lo que me importa es que sea su voluntad. Gozar o sufrir, no me importa. Reír o llorar, no me importa. Que sea su voluntad, porque esa es la garantía de nuestra felicidad eterna. No los milagritos aquí en la tierra, que son buenos porque nos pueden levantar, nos pueden fortalecer y los necesitamos. Por eso es necesaria la obediencia y por eso es necesaria la confianza. Pues pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda la gracia por intercesión hoy de San Pedro. Nos conceda la gracia de creer y de confiar. Obedecer, creer y confiar, ¿verdad? Hay que creer para poder obedecer y hay que confiar para poder obedecer mejor y para poder alcanzar todo lo que Dios nos quiere dar. Dejarlo ser Dios sin ponerle límites. Esto no, Señor.
Como aquella señora que decía, Señor, te entrego todo. Hizo un retiro y sale del retiro así emocionada, iba a dar su testimonio y dice, Señor, te entrego todo lo que quieras de mí, menos mi hijo. Todo lo demás, haz lo que te dé tu gana, pero a mi hijo no me lo toques. Ponemos esos límites. Esos límites son los que nos impiden ver los milagros más grandes. Los límites. Señor, eso es decirle a Dios, Señor, haz mi voluntad. Y eso entonces no nos va a llevar a grandes cosas, pues miren cómo estamos, más miren la cara que traen. Pero tenemos todavía vida y tenemos oportunidad de seguir el camino. Pidámosle pues a Dios Padre nos concede estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.